Vamos a ver hoy el tema número 4, creo que es, ¿verdad? El tema número 4. Y yo quiero dirigirme esta mañana a que revisemos algunos versículos controversiales en cuanto a la salvación. El cuarto tema sería, si usted está escribiendo, versículos controversiales en cuanto a la salvación. Ese sería como el cuarto tema de esta serie, nuestra seguridad en Cristo. Versículos controversiales en cuanto a la salvación. Amén. Entonces, antes de que entremos a verlos y podamos mirar a través de la palabra del Señor, a través de el contexto y a través de lo que dice los originales, las palabras en lo original. Antes de que entremos a esto, algunos versículos que tengo aquí que son como de los que a los que más se recurre quizá en ocasiones, con respecto al hecho de que la salvación se pierde, ¿verdad? O que la salvación es por obras. Antes de que entremos a eso, me pareció importante hablar a manera de introducción lo siguiente, y voy a leerlo. Voy a leer algunas cosas. Corto, es algo corto, ¿verdad? Pero a manera de introducción, es importante saber de antemano, pues antes de abordar este tema, y habiendo ya estudiado a través de la Biblia acerca de la seguridad de la salvación que Dios nos ha dado, es importante que usted y yo comprendamos que Dios no se contradice. Amén. Es importante saber de que Dios no se contradice. Entonces, partamos desde ese punto para hablar acerca de la salvación, ¿verdad? De la seguridad de la salvación que tenemos. Esto en contraste a algunos que dicen que la salvación, que si Dios me ha salvado, yo puedo perder esa salvación, yo me puedo perder. Debemos de entender, frente a esa controversia, en primera instancia, que el Dios que tenemos, o el Dios verdadero, el único Dios, es un Dios que Él no se contradice. Debemos de partir desde ese punto. Y entonces hay una pregunta que comúnmente quizá es lo que lleva a mucha gente a pensar acerca de esto, acerca de la salvación, como que si se pierde o no se pierde. Una pregunta, y la pregunta sería: ¿cambia Dios de parecer? ¿Cambia Dios? Ahora, basándonos en lo que dice la Biblia en algunos textos, aquí no están todos, pero pueden haber muchos otros, algunos textos reconocidos. La Biblia dice que Dios es inmutable e inamovible. Amén. Dios es inmutable, Dios es inamovible. Por ejemplo, Dios es inmutable, Dios es inamovible. En Malaquías 3:6, por ejemplo, si vamos a Malaquías, el profeta Malaquías, el último ahí en el Antiguo Testamento, Malaquías capítulo 3, versículo 6, dice: porque yo, Jehová, no cambio. Porque yo, Jehová, ¿no qué? No cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Amén. Por eso, hijos de Jacob, dice, no habéis sido
consumidos. En Santiago 1:17, Santiago 1:17. Ahora vamos allá bueno, vamos primero. Bueno, de pronto escribieron. Vamos a Santiago. Santiago 1:17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto. Y especifica: del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra ¿de qué? De variación. Y entendiéndose esa variación como cambio, ¿no es cierto? Que Él varía, que Él cambia, que hoy sí, hoy no, mañana sí, mañana no. O sea, Él no juega a eso. En otras palabras, si nosotros parafraseáramos y habláramos aquí en la manera como nosotros hablamos comúnmente con respecto a algunas cosas, Él no juega a que hoy sí y mañana no, que hoy de esta manera y después de esta otra. Amén. En Números 23:19, ahora vuelva otra vez, pero allá atrás. Números 23:19. Números capítulo 23, versículo 19. Dice: Dios no es hombre para que mienta, ni qué, para que se arrepienta. ¿Acaso dice y no hace? ¿Acaso promete y no qué? ¿Y no cumple? Amén. Ahora diríamos también que Dios es muy sabio. De hecho dice que Él es sabiduría. Así que, hablando de esto, de que Dios es sabio, la sabiduría es Él, la Biblia dice que Dios envió a Cristo y Cristo ha sido hecho para nosotros sabiduría. Él es la sabiduría. Sabiendo eso también, que Dios es sabio, así que no pensar que Dios es muy sabio, Dios no podría cambiar de opinión. Ahora, ¿en qué sentido no podría cambiar de opinión? En el sentido de que Él se diera cuenta de un error. Porque Él es muy sabio y Él sabe lo que hace. Entonces, diríamos también que aparte de que Dios es inmutable, inamovible, de que no cambia, y se lo dijo allí al pueblo de Israel a través de Malaquías: yo Dios, yo no cambio. Diríamos también que Dios es muy sabio y así que no puede cambiar de opinión. Y este cambiar de opinión se diría o se dice en el sentido de que Él se diera cuenta de un error. Hablemos en su plan. Amén. De que Él se dio cuenta: cometí un error en mi plan y entonces ya ahora no es así, sino es asá, o es acá o es allá. Dios tiene claro sus planes. Amén. En ese sentido, decir que Dios es sabio, podríamos decir que Dios no cambia de opinión en el sentido de que Él no tiene error. No pudiéramos hablar de que Él cambia de opinión en el sentido de que Él ha cometido error y por esto da marcha atrás y entonces Él intenta una nueva táctica. No podríamos hablar con respecto de Dios en este sentido. ¿Comprende lo que le quiero decir? Él es tan sabio, ¿verdad?, que Él no puede cambiar de opinión en el sentido de darse cuenta de que cometió un error. No, porque Él es sabio. Él está claro, amén. En el sentido de que Él da marcha atrás y luego intenta buscar una nueva táctica.
¿Comprende? En Daniel capítulo 2, versículo 20, Daniel capítulo 2, versículo 20, dice Daniel capítulo 2, versículo 20, dice la escritura de la siguiente manera. Habló Daniel y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y ¿qué? Y la sabiduría. Entonces fíjate lo que el mismo Espíritu Santo, que fue el que inspiró a los hombres de Dios, fíjate lo que le estoy diciendo. La Biblia dice que toda la escritura fue inspirada por Dios. Fue Dios el que la inspiró. Dios inspiró a Daniel, ¿verdad? Uno de los que escribió, uno de los que Dios tomó como profeta y habló por medio de él, inspiró esta palabra. Dice que habló Daniel y dijo, y esto lo dijo inspirado por el Espíritu Santo: sea bendito el nombre de Dios, sea bendecido, sea exaltado, sea glorificado. Lo que quiere decir bendito, sea exaltado. El sea bendito es una expresión de alabanza y de exaltación a Dios. No que nosotros como tal bendigamos a Dios, ¿verdad? No, Él nos bendijo a nosotros. Pero aquí sea bendito quiere decir exaltado el nombre de Dios, ¿verdad? De alguna manera es lo que quiere decir. Sea bendito, exaltado, elevado, engrandecido el nombre de Dios por los siglos de los siglos, o de siglo en siglos. Porque, dice Daniel, ¿por qué? Porque suyos son el poder y la sabiduría. Entonces, partamos de ello. Suyo es el poder, todo poder y toda sabiduría son de Dios. Entonces, de allí también nosotros podemos tomar o darnos cuenta, hermano, acerca de lo inmutable, inamovible que es el Señor, que no hay error en Él, de que Él no cambia de opinión, de que Él lo tiene claro, no comete errores, de que no va a decir: no, voy a intentar ahora una táctica distinta, primero lo hice así, ahora lo voy a hacer así. En ese caso diríamos: hoy te salvas y ahora ya no te salvas. O la salvación te la doy por fe, es mi gracia y te la doy por fe, pero ahora es por obras. Porque Daniel dice: el Señor es sabio y es poderoso, de Él son el poder y la sabiduría. Amén, amén. La sabiduría de Dios se refiere a la forma en que Dios aplica su conocimiento infinito. Dios no solo sabe todas las cosas, y esto es lo que se llama omnisciencia. Dios no solamente sabe todas las cosas, y es lo que se llama omnisciencia, sino que Dios también sabe cuáles son las metas mejores y cuáles son los mejores medios para lograr esas metas. Y eso es lo que también se ha denominado algo que se llama, o se dice, omnisapiencia. Omnisciencia es que Dios lo sabe todo, Dios tiene todo conocimiento, ¿verdad? Él sabe el qué, conoce todas las cosas. Eso se llama omnisciencia. El término omni, O-M-N-I, es una palabra que significa todo. Proviene del latín, de una palabra en el latín que significa todo. Y por eso decimos todopoderoso, por ejemplo. Amén. Omnipotente, todopoderoso. Omnisciente, omnisciencia, lo sabe todo. Él no sabe solamente todo, sino que Él sabe el cómo. El cómo hacerlo. Dios sabe también cuáles metas son mejores, cómo lo hace,
¿Cuál es la mejor manera? ¿Cuáles son los medios para lograr esas metas? Y entonces hablamos de algo que se denomina omnisapiencia, o toda sabiduría, todo saber, lo sabe todo. Ahora escuche, cuando hablamos de la sabiduría de Dios, en la sabiduría de Dios se refleja la armonía de todos sus atributos. Todos sus atributos. ¿Y cuáles son todos sus atributos? La santidad, la justicia, el amor. ¿Qué más? Su bondad, su misericordia, todo. En su sabiduría hay una armonía en todo. O sea, hay tanta sabiduría en Él que Él, en medio de lo que va a hacer, Él no va a violar su justicia. Él no va a violar su santidad. ¿Me entiende? Es tan sabio que Él lo sabe hacer. En ese sentido diremos nosotros, o recordemos lo que dije anteriormente, en Él no hay error, porque Él sabe lo que hace. ¿Comprende? Entonces, por eso le digo de antemano que es importante que sepamos nosotros que Dios no se contradice, que Dios no cambia de parecer porque cometió un error, sino que Él tiene claras todas las cosas, y en medio de esa claridad y la sabiduría que tiene de todo, siempre Él va a actuar en armonía con todo lo que es Él en esencia. Todo lo que Él haga, todo está encerrado bajo su santidad. De hecho, el atributo mayor y principal de Él es que Él es un Dios santo, y todo en Él es santo. Su justicia, lo que hace, su amor, su disciplina es santa. Todo es santo. Amén. No hay maldad, no hay doble sentido, no hay engaño, no hay trampa. En otras palabras, por eso es que la Biblia dice que estamos seguros en Él. Hay una seguridad en Él. Y por eso hablamos de seguridad en la salvación. Y Pablo decía también: estoy seguro en esto. Hay una seguridad, hermano, con respecto a la salvación que Dios nos ha dado. Por eso he querido partir desde este punto con versículos como Malaquías 3:6, Santiago 1:17, número 23:19. Dios no cambia, dice Malaquías. Santiago 1:17 dice: en Él no hay sombra de variación. Él es el Padre de las luces y no hay sombra de variación en Él. Número 23:19 dice: Dios no es un hombre para mentir y cambiar de parecer. Por lo menos sobre la salvación, que es el tema que estamos viendo ahora. Amén. La sabiduría de Dios refleja la armonía de todos sus atributos: su santidad, justicia, amor, benevolencia, todas ellas trabajando en una unidad, todas trabajando. Amén. Ahora, en 2 Timoteo 2:19, 2 Timoteo capítulo 2 versículo 19, dice el apóstol Pablo en esta ocasión, hablando a Timoteo. Fíjese lo que le dijo: pero el fundamento de Dios está firme. El fundamento de Dios está ¿qué? Está firme, teniendo este sello. 2 puntos. Y dice: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén, amén. Dice: pero el fundamento de Dios está firme. Entonces fíjate en esa palabra: el fundamento de Dios está firme. Firme significa algo inamovible. Está allí, firme. De hecho, habla de un fundamento. En el griego,
en el diccionario la palabra griega para fundamento es temelios, con H intermedio entre la T y la E. Temelios o temelión. Temelios o temelión. Y esta palabra fundamento que usó el apóstol Pablo cuando habló a Timoteo, pero el fundamento de Dios, esa palabra temelios o temelión denota un cimiento. Un cimiento. Es la figura de una piedra en la que se inscribía el nombre del dueño del edificio o del constructor. Escuche, cuando habla de un fundamento, habla de un cimiento. Y dice el diccionario que es la figura. Hablar de esto es hablar de la figura de una piedra en la que se inscribía el nombre del dueño del edificio o el del constructor. Sin lugar a dudas, cuando Pablo habla del fundamento firme, con seguridad es Cristo. Amén. Es Cristo. Si nosotros pensáramos en esa figura de una piedra en la que se escribe el nombre del dueño del edificio o del constructor, pues ¿quién es el constructor? Dios el Padre, ¿no? Entonces Dios ha plasmado, el Padre, su nombre en la roca que es Cristo, ¿no es cierto? La roca y Dios. Y la pregunta es, ¿no es Cristo Dios? ¿No es Dios Cristo? ¿No es la roca de salvación que Dios ha traído? Entonces, en esa forma nosotros podemos interpretar esto. Fíjate, la figura que se usó, Pablo tomó de esto, hablando del fundamento, y estaba pensando en esa piedra en la que se escribía el nombre del dueño de un edificio, ¿verdad? Una piedra, un cimiento, y ahí se escribía el nombre, la inscripción, Dios. ¿Quién es esa roca para nosotros de fundamento? Cristo. Y lleva la inscripción Dios. Dios estaba en Cristo. Cristo es Dios. ¿Comprende lo que le quiero decir, amado? Y ese fundamento, dice, está firme. Es inamovible. Amén. Es inamovible. Pablo recurre a esta imagen en sus escritos. Él es muy recurrente hablando acerca de esta imagen del fundamento en sus escritos. En Primera de Corintios, por ejemplo, capítulo 3, versículo 11. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 11. Dice: nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. Y la pregunta es, ¿quién lo puso? Dios, el Padre. Amén. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual, y ahí está, el cual es ¿quién? Jesucristo. Ahí vemos nosotros una recurrencia del apóstol Pablo con respecto a esta imagen, que de hecho ahí hablando a Timoteo lo hizo. Dijo, el fundamento de Dios está firme. Efesios 2:20 es otro versículo también. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Recuerda que el Señor Jesús le dijo a Pedro, cuando preguntó a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente? Y varios allí contestaron de una manera y de otra, diciendo, unos dicen que tú eres fulano, que tú eres fulano, que tú eres Jeremías, que tú eres... Y parece que Pedro estaba en silencio, y de repente Pedro abrió su boca y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y recuerda lo que le dijo Jesús:
Bienaventurado Pedro, porque lo que tú dices ahora, eso no te lo reveló ningún hombre. Mi Padre te lo ha hecho saber ahora a ti. Y sobre ese fundamento edificaré mi iglesia. Sobre esa roca, ese fundamento, edificaré mi iglesia. El que tiene ese fundamento, el que en su vida está ese fundamento, la iglesia está sobre ese fundamento. Cuando aquí dice el fundamento de los apóstoles, no está hablando que es de ellos, no es el fundamento de Dios, solo que los apóstoles y profetas, su vida espiritual se basaba sobre ese fundamento. Lo que ellos enseñaban estaba bajo el fundamento de Cristo. Ellos, los apóstoles y profetas, hombres como usted y como yo, porque ellos no eran de Marte ni de Júpiter, el fundamento de los apóstoles, de su enseñanza, de su vida misma, porque no podían predicar de lo que no vivían, ese fundamento era Cristo mismo. Y ahí lo dice, la piedra angular del ángulo, la piedra principal sobre el cual se inscribía el nombre del dueño, dice, es Jesucristo mismo. En él todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Hablando de todo el edificio, la iglesia. ¿Quién es la iglesia? El pueblo de Dios. ¿Quién es el pueblo de Dios? Hombres como usted y como yo, que hemos creído, que hemos sido salvados por el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cada uno de nosotros estamos edificados. Somos todo un cuerpo, y todo ese cuerpo está sobre ese fundamento. Pero a la vez, cada uno que hacemos parte de ese fundamento, de esa iglesia, de ese cuerpo, estamos sobre ese fundamento. De ese edificio, estamos sobre ese fundamento. Y ese fundamento, dijo Pablo a Timoteo, inspirado por el Espíritu Santo, es firme, es inamovible, es seguro. Jesús lo dijo también, hablando de los dos cimientos, de quien construye una casa en la arena y quien lo construye en la roca. Hablando del cimiento que está firme, hablando de Él mismo, hablando de la salvación. Amén. Si yo edifico mi casa sobre Cristo, la roca, el fundamento, yo estoy seguro. No me van a mover los vientos de doctrina, no me van a mover las dificultades, los problemas. Volveríamos a recordar, creo que es Romanos 8, 35 al 39, que ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo porvenir, ni hambre, ni desnudez, ni espada, nada me podrá mover. ¿Por qué? Porque estoy en la roca inamovible que es Cristo y es firme. Amén, amén. Eso no lo digo yo, eso lo dice la Biblia. En eso creo yo, como alguien a quien Dios buscó y salvó, así como a usted. Amén, amén. Así como usted, de igual manera. Efesios 2:20 lo leímos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:6. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 6 dice: por lo cual también dice la Escritura. Viene Pedro hablando. Inclusive leámoslo desde el versículo 4, si a usted le parece. Dice: acercándoos a Él, la piedra viva. Ahí está el fundamento, ¿verdad? La roca. Ahí está la figura del fundamento. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Vosotros, versículo 5, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Note que dice Pedro como piedras vivas, porque eso le lo dijo el Señor a él. ¿Se acuerda? Cuando él dijo: tú eres el Cristo, dijo: yo te digo que tú también eres Pedro, roca pequeña. ¿Y por qué le dijo: yo también te digo que tú eres Pedro? ¿Por qué le dijo: yo también te digo que tú eres una roca pequeña? Porque eres la roca grande, o la principal, y tú eres una pequeña roca. Y aquí lo dice Pedro: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ningún sacrificio es aceptado por Dios fuera de la fe de Jesucristo, fuera de este cimiento, fuera de este fundamento.
firme. En otras palabras, versículo 6, por lo cual también dice la Escritura. Aquí vuelve Pablo a dirigirse a las Escrituras. Él vuelve a las Escrituras. En este caso, Pablo habla de las Escrituras del Antiguo Testamento, los profetas, ¿verdad?, que testificaron acerca de esto. Porque te digo, no habló Daniel acerca de esto, de la roca. Cuando Nabucodonosor se acuerda que vio aquella estatua. No lo habló Isaías hablando también de la roca fuerte. No lo habló David hablando de la roca de salvación. O sea, el Espíritu Santo ha venido hablando, hermano, a través de las Escrituras acerca de esto. Jesús dijo, las Escrituras son las que dan testimonio de mí y ustedes no se quieren acercar a mí para ser salvos. Vayan a las Escrituras porque todas ellas hablan de mí. Ciertamente usando figuras como el hecho de hablar de la roca para hablar de un cimiento, hablar de una firmeza, hablar de una seguridad. Y por eso dice Pedro, porque es Pedro, yo dije Pablo, ¿verdad? No Pablo sino Pedro, en esta ocasión es Pedro. Pablo también lo hace. Recurre a las Escrituras, dice, por lo cual dice en la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que crea en él no será ¿qué? Avergonzado. Él no nos va a avergonzar, él no nos va a dejar. En él estamos seguros. Él no nos va a dejar en vergüenza. Porque Él es el Señor, Él es Dios. Es más, recuerde lo que dice también Pablo, creo que dijo a los Corintios. Dice, si Cristo no se hubiera levantado entre los muertos, nosotros seríamos la gente más digna de lástima. Pero Cristo resucitó y se levantó entre los muertos. Nosotros tenemos seguridad. Él no nos va a avergonzar. El que invoca su nombre no será avergonzado. Él no nos va a avergonzar. No vamos a quedar en vergüenza. Porque es que esto es seguro, es que Cristo murió y Cristo no se quedó en la tumba. Él se levantó entre los muertos, está sentado a la diestra del Padre. Es firme, es seguro, no es cuento. ¿Amén o no amén? Él es el que murió, y no solamente el que murió, sino el que también resucitó. Y no solamente resucitó, se levantó y está a la diestra de Dios Padre e intercede por nosotros. Es seguro. ¿Cuántos dicen amén? Es seguro. Dice, el que crea en Él no será avergonzado. Si usted y yo creemos, si creemos, no vamos a ser avergonzados. Vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver la plenitud de la salvación que ya tenemos, Es como si de aquí a mañana que nos morimos y resulta que esto resultó ser simplemente religión, y entonces vamos a quedar avergonzados ante el mismo diablo, porque todos para el infierno y el diablo se va. Y creyeron. Estoy pensando humanamente, ¿no es cierto? Ay, mírelo. Y el que se consagraba, no, hermano, no vamos a ser avergonzados. No. El diablo es el que va a tener que salir con la cola entre las piernas, hermano. Y los que no creyeron, porque Cristo no nos va a avergonzar. Esta fe no nos va a avergonzar. Es firme su salvación. Amén, amén. Romanos 9:33. Romanos 9:33 dice, como está escrito. Y aquí vuelve, aquí sí es el apóstol Pablo a los romanos. Allá era Pedro, aquí es Pablo. Pablo dice, como está escrito, y vuelve y recurre a las Escrituras. Pablo no habló nada, hermano, que no estuviera escrito y que el mismo Espíritu Santo le hubiera guiado a las Escrituras. De hecho, Pablo escribió inspirado por el Espíritu Santo, comprendiendo y entendiendo que Pablo era un hombre que perseguía a la iglesia, y Cristo se le apareció en el camino y le dijo, venga para acá porque usted es un instrumento que yo voy a tomar, usted me va a servir. En primera instancia lo salvo y me va a servir, ¿verdad?
y todo lo que le dijo, todo lo que le trajo, le abrió el entendimiento a Pablo, lo trajo de las Escrituras. Ahí recurre el Espíritu Santo a lo que está escrito. Y Pablo fue allá. Y entonces vino claridad. Quizá Pablo había leído a Isaías, como muchos allí habían leído, e inclusive cuando dijo el Señor: hoy se ha cumplido esta palabra, hoy. ¿Se acuerda cuando habló y abrió el libro, no es cierto, en Isaías, y leyó, dijo: hoy se ha cumplido esta palabra? Y ellos cuántas veces habían pasado por ahí, pero no entendían, no comprendieron. Este Pablo se supone que conocía, digámoslo entre comillas, las Escrituras, pero a la larga no las conocía. Pero ahora Cristo había venido a su vida, la luz que alumbra a todos los hombres había venido. En este caso la luz vino y alumbró a Pablo, y Pablo ahora sabe lo que está escrito, lo comprende, lo entiende, le ha sido abierto el entendimiento. Amén. Porque vino la luz, como aquellos que le fue abierto también el entendimiento cuando iban camino de Maús y les estaba hablando el Señor, y ellos y les habló por todo, desde Moisés, por todos los profetas. Ellos iban ahí, solamente cuando llegó y partió el pan, ¿no es cierto?, se abrieron de una vez, se le abrió el entendimiento a ellos y se dieron cuenta de que era Él. Porque, mi amado, la muerte de Cristo, el sacrificio de Cristo, cuando fue partido su cuerpo, cuando nosotros creemos en esa muerte, es cuando se nos abre el entendimiento, cuando hay fe y comprendemos, ¿verdad? Ellos, fue partido el pan y ellos enseguida vieron y conocieron y entendieron. Pero fíjese que el Señor les estaba hablando y ellos no entendían. Y por todo el camino de Maús, Pablo dice, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Roca de tropiezo, piedra de tropiezo y de caída para los que no creen, pero para el que cree en él, dice, no lo va a defraudar, dice el apóstol Pablo. Algo similar a lo que leímos nosotros allí, como dijo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 6. Estos dos últimos textos de la Escritura resaltan que los creyentes, en efecto, que han basado su confianza en Cristo, la piedra angular, nunca se van a ver engañados ni decepcionados. Por eso la salvación es segura, hermano. Fíjese, dice el comentario, porque esto es un comentario. Lo que está escrito aquí, dice, estos dos últimos textos de la Escritura, 1 Pedro 2:6, Romanos 9:33, resalta que los creyentes que en efecto han basado su confianza en Cristo, note que dice confianza, fe, confianza, yo confío, yo creo en Él, a mí no me mueve ni la vida, ni la muerte, ni las circunstancias, no me mueven a mí, porque yo confío en Él, yo tengo confianza. No es simplemente creer por creer. No, aparte de hablar de creer, aquí se habla de fe en la manera de hablar de confianza. Hay gente que dice que cree, pero no tiene confianza. La fe es ante todo una confianza, en este caso en Dios. No lo veo, pero yo confío en Él. Aunque no lo vea, yo confío. Amén. Todo aquel que ha basado su confianza en Cristo tiene fe, confianza, y esa confianza lo lleva a fidelidad en Cristo ante todas las circunstancias que puedan ocurrir, las persecuciones, los problemas, dificultades que puedan ocurrir. Yo confío en Él, es una confianza en Cristo. Todo aquel que confía en Cristo como esa piedra angular, inamovible, firme, nunca se verá engañado ni decepcionado por Él. Nunca. Esta es una promesa de Dios que se cumple ahora y que se cumplirá plenamente en el futuro, cuando el Señor Jesucristo sea manifestado en gloria. ¿Cuántos dicen amén? Cuando sea manifestado en gloria. Y a su nombre. Y a su nombre. Amén. Pedro lo dice en su primera carta, capítulo 1, versículo desde el versículo 6 dice: por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, escuche lo que dice, si es necesario, y de hecho yo creo que va a ser necesario,
tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa esa fe que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, o sea el oro es perecedero y se prueba con fuego. Dice, esa fe, mucho más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo. Vosotros que lo amáis sin qué, sin haberlo visto. Fe, fidelidad, sin haberlo visto. Vosotros que lo amáis sin haberlo visto, creyendo en Él. ¿Ve usted? Creyendo, o sea, son fieles, fidelidad. Ustedes creen, no lo han visto, creen. Aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. ¿Cuál es el fin de la fe? La salvación de vuestras almas. No serán decepcionados. Él no los va a engañar. Es seguro. Por eso dijo Pablo a Timoteo, el fundamento de Dios está firme. ¿Por qué? Porque el fundamento de Dios no es un hombre natural, es Cristo, Dios hecho hombre, es Dios mismo. ¿Comprende? Por eso es firme. El fundamento no es una religión, no es una entidad, no es una ¿cómo se dice? Algunos dicen aquí bueno, unos dicen la Santa Madre Iglesia, y hay que creer también para, ¿no es cierto? Otros dicen se me olvidó la palabra en este momento, que algunas religiones la usan, la institución, ¿verdad? Y le guardan fidelidad más a una institución o a ciertas cosas que antes al mismo Cristo, al que debemos de ser fiel, al que debemos de tener realmente una fe. Amén. Ahora hay otra palabra ahí en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 9 fue que le dije, o 19. Dice, teniendo este sello, dice, pero el fundamento de Dios está firme. Ese fundamento es Cristo. Pero dice que además tiene un sello. Pablo le dice a Timoteo, el fundamento de Dios, Timoteo, está firme. Y creo que en este caso Timoteo sabía de qué le estaba hablando Pablo, pero le añadió algo más y le dijo, y este fundamento que está firme, que es de Dios y está firme, tiene este sello. Y la palabra sello allí, con S al inicio, comienza por S, es fragis, y con G, es fragis. ¿Comprende, amado? Es fragis. Parece que sonara una E, pero no, es solamente la S, S-F-R-A-G-I-S, es fragis. Esa palabra que Pablo indicó allí cuando le habló a Timoteo, que ese fundamento de Dios que está firme tiene este sello, se estaba refiriendo a un sello que indica en primer lugar su elección, o sea, la elección de Dios. La elección de Dios tiene este sello. Pablo se estaba refiriendo, es la elección de Dios, de los santos que ha elegido. Y con esto, cuando él dijo que tiene este sello, lo que está indicando es que es auténtico, es seguro y nos lleva al destino que Dios ha establecido. Entonces, voy a leer aquí. Dice, indica en primer lugar su elección, o sea, la de Dios, de elección de los santos, indicando esa palabra sello, indicando con ello autenticación, seguridad
y destino. Pablo está diciendo el fundamento, pero Cristo que es de Dios, Cristo que es Dios está firme. Esto está firme, el fundamento. Y ese fundamento es auténtico, esto es seguro y esto nos lleva a buen destino. En otras palabras, Pablo se lo estaba diciendo así a Timoteo. Esa palabra sello indica es auténtico, es seguro y nos lleva a el destino que Dios ha planificado desde el comienzo de su elección, por medio de este fundamento que puso Dios, y es un fundamento que está firme. Y ya leímos varios versículos, un fundamento, una roca, un cimiento que no nos va a avergonzar, que no nos va a dejar, que no nos va a engañar, que no nos ha engañado, que es fiel, que no nos va a defraudar, que no nos va a decepcionar. ¿Cuántos dicen amén? He querido traer esto como una antelación al hablar de algunos versículos que, leyéndolos así de primera instancia, sin ir realmente al contexto inclusive de toda la Biblia, se ha interpretado de manera errónea, de tal forma que muchos dicen no, la salvación yo tengo que guardarla, yo tengo que hacer algo por la salvación, yo tengo que añadir esto a la salvación, yo no puedo pecar porque si yo peco entonces yo no me salvo y no puedo nunca pecar. Entonces hay controversia acerca de esto, y ciertamente yo sé que a lo mejor para algunos el pensar en estas cosas ahora, después de que quizá hemos venido de tiempo atrás teniendo una idea, ¿verdad? Una enseñanza, es difícil poder pasar ahora y poder creer que somos salvos con seguridad. Porque venimos ya con la costumbre que yo soy salvo, pero yo tengo que ser muy santo, y de hecho tenemos que serlo. Que yo no puedo pecar ni un pecado, y de hecho no debemos pecar. Que yo tengo que orar mucho y leer la Biblia todos los días, 5 o 6 capítulos, y de hecho debemos leer la Biblia y debemos orar. Pero no es por ninguna de esas cosas. Dice, es por gracia y es por medio de la fe que Dios nos da seguridad. Y Dios conoce a los suyos, dice la Biblia. Él conoce a los que son suyos. Y mire que ahí dice, Dios conoce a los suyos, y Dios le dice a los suyos, a los que santificó y ya los salvó y ya los hizo santos, aún conociéndolos son suyos, es su elección, es seguro y ya les dio destino. Aún les dice, apártense del mal. Aunque ustedes son salvos ya, no crean que por eso entonces se pueden ir a revolcar con el pecado y como soy salvo siempre salvo. No, le dice, Él conoce a los suyos, y el que es suyo, hágame el favor y se aparta del pecado. ¿Nota usted? El hecho de que somos salvos no quiere decir que podemos ir a hacer lo que nos da la gana. Es quizá el argumento que algunas personas tienen y no pueden creer. O sea, yo no puedo creer, vayamos a este punto, yo no puedo creer que alguien le diga, mira, te llevo al cielo gratis, y no quiera. Solamente cree y te vas. Y hay gente que dice, ay, no. Y prefiere estar en el peligro de quizá irse para el infierno, porque quiere salvar solo. ¿Amén o no amén? Los que son suyos son auténticos, están seguros, tienen un destino. Amén. Mire, hermano, el día que mi esposa me dijo, me operaron y estuve infectado, y mi esposa vino llorando, mi hijo, y yo dije, mínimo me voy a morir. Eso pensé yo cuando estaba ya en cuidados intensivos. Y antes de que viniera el médico, vino ella, porque el médico ese día que me operó, vamos corriendo, y yo había escuchado que gente por la vesícula le había caído, el apéndice le había caído, y se han muerto, y tremendo.
Y cuando ella viene llorando, mi esposa ahí al lado mío, imagínate, yo bien adolorido ahí, yo pensando en todo, Señor, ¿y será que allá qué o qué? Y viene ella llorando, y yo dije, no, pues me morí. Ahí mismo, Señor, ahí mismo me puse yo, Señor, perdóname todos mis pecados, Señor, de los que no me acuerde, hágame memoria ahora. Y eso pasó así, de así. Y en ese momento, aunque vino el temor y eso, me voy a morir, vino paz. En ese momento vino paz y yo dije, yo me voy es contigo. O sea, vino una seguridad. Yo no temí, me voy para el infierno, pero yo dije, Señor, por si acaso, perdóname todos mis pecados por mi culpa. No, mentira, yo no hice así. Pero le digo de corazón, en ese momento, como pasó todo rápido, yo dije, yo me voy con él. En mí hubo seguridad. Yo no dije, ay, ¿será que por este pecado? No, sin embargo, la Biblia nos manda, el mismo Espíritu Santo siempre nos manda a estar a cuentas con Dios, siempre. Y estaba yo en eso y dije, bueno, Señor, yo dije, yo estoy en sus manos, yo me voy con usted. Pero le digo que todos esos pensamientos fueron así mientras ella lloraba allí y ella no me podía hablar porque lloraba y no podía hablar. Y entonces me dice, Señor, tranquilo, que todavía no es el tiempo suyo. ¿A qué viene ese comentario? Hermano, el que está seguro y lo sabe que está seguro, porque ese llamado es auténtico, es seguro, y ya Dios nos ha dado destino y en él estamos firmes. Y el mismo Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros nos da seguridad de que somos hijos de Dios y que le pertenecemos a él y que nada nos podrá separar del amor del Señor y a su nombre. No obstante, si alguien se quiere ir de sinvergüenza, tenga su disciplina. Por eso dice, Dios al que ama disciplina. ¿Y a quién es el que ama? A los suyos. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Y por qué aman a Dios? Porque fueron elegidos antes, porque fueron amados antes de que lo amaran a Él. Y Dios no cambia, Dios es inmutable, Dios es inamovible, Dios no tiene errores en su plan, tanto como para decir, ay, cometí un error, voy a cambiar la táctica, voy a intentar por este lado. No, Dios no cambia, Dios es seguro, Dios es fiel, su roca es firme, y a su nombre. Entonces no es motivo esto para decir por algunos versículos sin saber verdaderamente lo que dicen o interpretarlos y no querer ir, porque mucha gente no quiere ir y convencerse por la misma palabra de Dios. Mucha gente no quiere siquiera ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, decime, ¿soy salvo o no? Al menos como cuando mandó, ¿se acuerdan? El que le cortaron la cabeza, el Bautista mandó a llamar, ve, anda a decirle a ver si es él, o al menos hagamos eso, ¿no? Señor, ¿soy o no? Pero tenemos la palabra de Dios, tenemos las escrituras, hermano. ¿Amén o no amén? Por ejemplo, hay un versículo, y voy a empezar por Filipenses 2:12. Capítulo 2, versículo 12. Dicha esta introducción, Filipenses capítulo 2, versículo 12. ¿Quiere que le diga algo? Hace un tiempo atrás yo no me atrevía mucho a hablar de la salvación, porque yo tenía lagunas, lo confieso. Y ya siendo pastor, qué tremendo, ¿no? Y sabe que alguna vez le comenté a un amigo pastor también acerca de eso. Y él me dijo, yo también tuve lagunas sobre eso y siempre me abstuve de hablar acerca de este tema. Pero estudiando las escrituras, pidiendo a Dios dirección, sabiendo que las escrituras son veraces, Dios es veraz, todo hombre mentiroso, dice también el apóstol Pablo. Ya sabiendo lo que dice la Biblia, el mismo Jesús dijo,
Las escrituras dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a ellas, no se quieren acercar a ellas, escudriñarlas. Y hay algo especial, hermano, y es que parece que el ser humano nunca se ha interesado quizá en escudriñar las escrituras verdaderamente. Y mucha gente hay en las iglesias así. Algunos hasta abren la Biblia solamente el domingo o el día del culto, pero ellos no van a ellas a preguntarle a Dios, a ir en oración y preguntarle al Señor. Como dijo un día Job: yo te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo creo que en este asunto de la salvación quizá y quizá otras doctrinas, muchos han oído de oídas, pero no ven, no conocen, no saben. Y nos hemos quedado oyendo aquel que también de oídas oyó y se quedó allí, y ha venido toda una cadena de enseñanza donde no se ha ido verdaderamente a buscar en las escrituras lo que está revelado allí bajo el contexto de toda la Biblia y conocer las verdades de Dios. Y se ha interpretado a la Biblia así, a la ligera o a como me parece, sin ir verdaderamente a lo que la escritura habla y mirar, no detenerme en un solo versículo para interpretar una verdad a mi manera y quedarme allí sin mirar todo lo que hay, todo lo que viene diciendo la escritura, porque toda ella es una unidad y Dios en ella no se contradice. En Filipenses capítulo 2 versículo 12 dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este versículo ha sido uno de aquellos que quizá ha detenido a muchos, inclusive en el hecho de enseñar acerca de esto. Y otros que han leído así, tal cual, y leen la Biblia, solamente la leen, no la estudian, no la escudriñan. Dicen: mire, ahí dice, ocúpense en su salvación. La palabra ocupaos, porque es importante saber, comprender que la escritura, la Biblia, ¿verdad? Cuando se escribió en un original. Y en el Nuevo Testamento se habla del original en el griego. Nosotros la tenemos ahora en español, ¿verdad? Hay quienes la tienen en inglés, en francés, italiano, portugués. Nosotros la tenemos aquí en español, ¿verdad? Pero es importante que partamos del hecho de ir inclusive, importantísimo esto, a las palabras originales para poder interpretar. Eso es una parte. La otra, que podamos mirar el contexto de lo que viene hablando el autor cuando habló lo que habló en ese versículo. Generalmente se hacen doctrinas de un versículo que se interpreta a la manera que se entiende, y de eso se hace una doctrina. Y así se enseña a muchos. ¿Ok? Por eso Jesús decía: escudriñen las escrituras, indaguen las escrituras. Dice la palabra ocupaos. Esa palabra ocupaos en el griego, en el diccionario de las palabras del Nuevo Testamento, en el griego, que es el original, está esta palabra con K, con J y con Z. Dice katerhasomai, con K, con J y con Z. Katerhasomai. Así se encuentra la palabra original en el griego, que es la palabra ocupaos, ocúpense, que el apóstol Pablo utilizó allí en Filipenses capítulo 2 versículo 12. Y esa palabra en el griego, la palabra dicha por el apóstol Pablo allí, esta palabra katerhasomai, significa trabajar en, lograr, conseguir,
terminar, acabar. En ese orden de ideas, o lo que quiso decir el apóstol Pablo, trabajen en, logren, consigan. La palabra ocupaos, según el contexto, se refiere a trabajar con disposición para formar en nosotros el carácter de Cristo. Miremos el contexto. Pablo viene hablando desde el capítulo 2 de un tema acerca de la humillación y la exaltación de Cristo, y le está hablando a los filipenses, y dice en el versículo 1: por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, si hay algún estímulo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto ¿qué? Entrañable, si alguna misericordia. Mire, permítame leer en la Nueva Biblia Viva ese primer versículo. Dice: así que si se sienten animados al estar unidos a Cristo, dice, por tanto, si hay algún consuelo en Cristo, mire cómo dice la Nueva Biblia Viva, dice: así que si se sienten animados al estar unidos a Cristo. En la Nueva Traducción Viviente dice esa primera frase, dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? En el versículo 1 de la traducción en lenguaje actual dice así, esa primera frase: si Cristo les ha dado a ustedes poder para animar a los demás. Está hablando a creyentes, ¿verdad? Se está dando por sentado de que son creyentes. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, dice la Dios habla hoy. En la PDT dice, en forma de pregunta: ¿lo que les escribo los anima en Cristo? El versículo 1 en la Reina Valera actualizada 2015 dice: por tanto, si hay algún aliento en Cristo, si hay algún incentivo en el amor. En la versión Biblia Libre dice: ahora pues, si están animados por estar en Cristo. Entonces voy a continuar leyendo. Dice: si hay algún estímulo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Pablo está diciendo, si ustedes tienen comunión con Dios, si el amor de Dios los ha arropado a ustedes, si ustedes son gente que tienen comunión con el Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, yo quiero que completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por rivalidad o por vanidad, antes bien con humildad estimen cada uno a los demás como superiores al mismo. Es como si dijeran: si ustedes están viendo en Cristo algún ejemplo, así como Él, es lo que está diciendo. No se crean más que los demás. Completen mi gozo sintiendo lo mismo. No hagan nada por rivalidad o por vanidad. Sean humildes, porque Cristo fue humilde, ¿no? Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Sea humilde cada uno con los demás y miren a los demás como si fueran superiores a ustedes mismos. No busquen
su propio provecho, sino el de los demás. En el versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús. Y cuando dice sentir, la palabra sentir significa haya en ustedes esta misma disposición que hubo en Cristo para que ustedes sean como Él. Por eso es que dice: si hay algún consuelo en Cristo en ustedes, entonces hagan lo mismo, tengan la misma disposición ustedes para ser como Él. Por eso es que dice en el versículo 5: haya en ustedes este sentir, esta misma disposición que hubo en Cristo para que ustedes sean como Cristo. Y por eso dice a continuación, ese sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Cuál fue el sentir? ¿Cuál fue la disposición? ¿Cuál es el ejemplo que Él nos da? Porque Él dice: no hagan nada por rivalidad, sean humildes. Y todo eso estaba en Cristo. No busquen lo suyo. Y todo eso estaba en Cristo. Él dice Pablo, hablando de Cristo, Él, siendo Dios, Él no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a todos los hombres. Más aún, dice, algo más, suma el apóstol, dice: hallándose en esa condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿De qué está hablando esto? Pablo está hablando de que miremos el ejemplo, el carácter, la disposición que tuvo Jesús. ¿Ve? Él viene desde arriba diciendo: completen mi gozo con esto. Además, sientan lo mismo todos, tengan el mismo amor, sean unánimes, sientan una misma cosa. No hagan cosas por rivalidad o por vanidad. No hagan eso, sean humildes. Y ahora, tomando a Cristo como lo que es el Dios y mostrando que aún siendo Él Dios se hizo un hombre, y siendo hombre no se creyó superiores a los demás o esto o aquello. No, antes la actitud de Él fue humilde. Eso es lo que les está diciendo. Miren el ejemplo de Cristo. Si algún consuelo hay en Cristo, si ustedes tienen una comunión con el Espíritu y ese Espíritu que estaba en Cristo, si ese Espíritu que está en ustedes, entonces completen mi gozo con esto. ¿Y qué es esto? Miren el ejemplo de Cristo. Él era Dios y siendo Dios no se aferró a eso, se despojó a sí mismo, se hizo un siervo y se hizo igual a nosotros, semejante a los hombres, y aún estando en esa condición se humilló. Se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta que murió, y no cualquier muerte, sino muerte de cruz, la peor, en ignominia. Y en el versículo 9 dice: y por eso, ¿por qué? Por esa actitud, por ese sentir, por esa disposición, por esa humildad, por ese carácter, por eso Dios también lo exaltó sobre todas las cosas y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, dice, así que, dicho esto, ese por tanto es: dicho esto, amados míos, como siempre ustedes han obedecido, no solamente cuando yo estoy ahí, que los estoy viendo a ustedes, porque muchos son santos cuando están delante del pastor, del líder, pero llegan a la casa y aquí en la iglesia, gloria a Dios, aleluya, y son muy espirituales, pero en la casa, griterías, peleadera, soberbia. Entonces dice aquí: no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, trabajen en su salvación. ¿Qué es trabajen? Trabajen en el hecho de tomar el ejemplo de Cristo y que el carácter de Cristo se forme en ustedes. Amén. Se forme en ustedes. Eso es lo que significa la palabra: ocupaos
en vuestra salvación. Es trabajen de tal manera de que ya que ustedes son salvos, ustedes puedan formar su vida en ese sentir que hubo en Cristo Jesús. Ustedes sean humildes como Él, servidores como Él, con el carácter de Él, que no se aferren. Cristo no se aferró a ser Dios, se despojó. Ustedes no se aferren a cosas, a orgullos, tengan ese mismo sentir. Dejen que el carácter, trabajen ahora que son salvos en tener ese carácter de Cristo. En eso es que nos debemos ocupar nosotros, no en la salvación ya está. Ocupaos es trabajen en lograr que Cristo sea formado en ustedes. Como dijo Pablo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por nosotros. Y a su nombre. Eso es lo que significa ocupaos. Porque si ocuparse en la salvación es que yo me la tengo que ganar por obras, entonces Dios es inmutable, es movible. Dios no sabe ni qué está pensando, porque dice que ni la muerte, ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo nos va a separar, y que en Él estamos seguros, como hemos visto en el tema anterior. Y ahora entonces, por este versículo, ocupaos, Él se está contradiciendo. No, hermanos. Lo que sí es cierto es que siendo salvos, Dios comenzó en nosotros una buena obra y la va a ir perfeccionando. Y si es necesario, dijo Pedro, vamos a ser probados para afirmar más esa fe. ¿Amén o no amén? ¿Qué dijo Pablo? Quiero conocerlo a Él. Yo no pretendo decir que ya lo alcancé, pero prosigo a la meta. ¿Cuál meta? De alcanzarlo a Él. ¿Y qué es alcanzarlo a Él? De que yo pueda formar mi vida al carácter de Él, de que cada vez me parezca más a Él y menos a mí, más de Él y menos de mí. Eso significa, póngase sobre sus pies. Gloria al Señor. Amén. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Señor, ayúdanos a comprender, a entender y a recibir, Señor, tu palabra, la seguridad, Señor, que nos has dado en esto que partió desde tu mente y tu corazón, Señor. Ayúdanos a comprender que nada podemos hacer para ganarnos esta salvación. Es algo que ya nos has dado en Cristo. Pero a que sí comprendamos, Señor, que una vez salvos es nuestra responsabilidad que nosotros seamos semejantes, como dice tu palabra, al Hijo, como está escrito: a los que antes conoció, los predestinó también para que ellos fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. Ayúdanos a trabajar en eso, Señor, por tu Espíritu. Que se forme en Cristo en nuestros corazones, de tal manera, como Pablo dijo un día: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y voy tras esa meta de ser formado a la imagen de aquel que me creó, la imagen del Hijo en mi vida, en nuestras vidas, para gloria de tu nombre. Señor, te lo pedimos en esta mañana en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dele la gloria a Dios. Y crean el Evangelio. Bendiciones, amados. Bendiciones, amén. Bueno, vamos a continuar. Él cumplirá su propósito y no hay alteración, porque Él es